Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 23 de enero del año 2022, tercer domingo del tiempo ordinario, también es el domingo de la palabra de Dios. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura escuchamos del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4, versículos del 5 al 6 y versículos del 8 al 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. En la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo, atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Este día que está precisamente consagrado a la palabra de Dios, tenemos en la primera lectura este libro de Nehemías. Por su riqueza, por su historia, por lo que nos narra. ¿Qué es lo que nos narra básicamente en este libro? Nos está diciendo que Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía la ley ante la asamblea. Ese libro que en aquel entonces estaba en la época de la reconstrucción, en la época de que había que rehacer otra vez todo. ¿Y cuál era la base para rehacer todo esto? La palabra de los profetas en ese entonces. ¿Cuál vendría siendo nuestra palabra el día de hoy? El Evangelio. Nehemías, que era el rey, que es el libro del que lo tomamos, da paso a Esdras, que es el sacerdote y el escriba. Esdras es quien da lectura, es quien explica. Los levitas también leían y explicaban. ¿Cuál es la grandeza, cuál es la riqueza que encontramos también aquí? Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, después de tomar el libro y abrirlo. Y el pueblo levantó las manos y respondió: Amén. E inclinándose se postraron en tierra. Era la reverencia que el pueblo le tenía
a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y que Esdras le estaba poniendo ese sentido, esa comunicación para con el pueblo. ¿Qué es lo que decían los levitas? Leían la ley con claridad y le explicaban, de suerte que el pueblo comprendía las lecturas. Esa es la función de un ministro de la palabra. Esa es la función de un proclamador de la palabra. Darle voz a la palabra de Dios, de suerte que el pueblo lo entienda, de manera que el pueblo conozca esa ley y la pueda nuevamente retomar y volver a poner en su corazón. Recuerden aquella lectura que decía, Shema Israel, escucha Israel. El escuchar significaba no nada más oír, sino responder a ella, obedecer a ella. Shema Israel, escucha Israel. Nehemías, Esdras y los levitas le dicen algo muy interesante al pueblo. No estén tristes ni lloren, porque ellos reconocían al escuchar la ley las faltas que habían cometido o lo que habían dejado de hacer. Pero también veían la responsabilidad que tenían. Sin embargo, Esdras, los levitas y Nehemías, el gobernador, les dicen, vayan a comer espléndidamente el día de hoy y tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Compartir el pan. Después de escuchar las palabras, compartir el pan. Compartir aquello que estaba en mi mesa. Pues hoy, dice Nehemías y Esdras, es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y eso es lo que hacemos nosotros al escuchar la palabra y al ponerla en práctica. Es lo que hacemos nosotros al hacer nuestra la palabra. Y no nada más ponerla en práctica, sino ponerla en nuestro corazón y vivir conforme a la palabra. El día de hoy, domingo tercero del tiempo ordinario, día dedicado a la palabra de Dios, le vamos a dar también lectura al Salmo responsorial que está tomado del Salmo 18. El responsorio dice, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la segunda lectura, la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos y a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretación. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos la interpretación? Palabra de Dios. Es una lectura que nos pone precisamente el día de hoy, el día de la palabra de Dios, muy clara. Seamos libres, seamos esclavos, seamos judíos o no judíos, seamos lo que estemos llamados a ser. Todos formamos parte de este cuerpo de Dios. Todos formamos parte de este cuerpo místico de Dios. Cada uno tiene dones, cada uno tiene una razón de ser dentro de lo que somos. Al final, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo cuando le escribe precisamente a los corintios? ¿Qué ejemplo nos está dando a nosotros que el día de hoy lo estamos escuchando en este domingo de la palabra de Dios? Todos somos un solo cuerpo. Cada miembro es una parte importante de la iglesia. Ninguno es más importante que otros. Ninguno es menor al otro, porque incluso dice, por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Somos como un gran engranaje que debe de funcionar de manera sincronizada, que debe de funcionar de manera comunitaria. Pablo en esta carta da un orden
a los puestos que se pudiesen tener. Dice, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, a los enviados. Recuerden que todos estamos llamados a ser apóstoles. Todos estamos llamados a ser enviados. Por lo tanto, si somos enviados a llevarle la buena nueva al hermano, primero tenemos que tenerla. Primero tenemos que hacerla nuestra, porque si no, entonces ¿qué llevamos? Somos portadores de qué para con el hermano. En segundo lugar, los profetas, los que hablan en nombre de Dios, los que saben decirle al hermano en qué está cometiendo un desvío, en qué está agrediendo la ley de Dios. En tercer lugar, a los maestros, aquellos que enseñan, aquellos que dan formación, aquellos que en un momento dado se les dio ese don de entender y de poder comunicar para poder llevar esa parte de la catequesis, esa parte de la enseñanza del Evangelio para con los hermanos. Luego, los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran y a los que tienen el don de lenguas y de interpretación. Cada uno en su lugar está haciendo algo para con el hermano, para con la comunidad, para el cuerpo místico que es la iglesia. Pablo así nos los está diciendo aquí en esta carta que escribe a los Corintios. Seamos poseedores de ese lugar, de esa posición que nosotros se nos fue dada y cumplamos esa misión que se nos pide que cumpliéramos para con la palabra de Dios. Llevarla, difundirla, ayudar al hermano, darle esos momentos de misericordia, de caridad, al estar cerca de él y al comunicarle el amor de Dios a través de su palabra. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, pues de haberme informado minuciosamente, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelos por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Allí, enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Lucas nos da primero una pista
en estos primeros 4 versículos. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, refiriéndose a los apóstoles. Y tal como nos la transmitieron los que habían visto desde el principio y que ayudaron en la predicación. Ese es el discípulo, ese es el apóstol, el que se acerca a la predicación. Por eso Lucas decide, como él lo pone aquí, hacer ese escrito y ponerlo en orden para irle dando ese sentido al trabajo de Jesús, al trabajo de los apóstoles, al trabajo de los discípulos y en sí cómo nace la iglesia y cómo la palabra de Dios empieza a ser difundida. Por eso aquí, cuando le dan el profeta, el libro, el rollo del profeta Isaías, se encuentra algo muy interesante. Me ha ungido el Espíritu del Señor para llevar a los pobres la buena nueva. Eso es lo primero, llevar a los pobres la buena nueva. ¿Y cómo se lleva la buena nueva? Portando la palabra. Ese es el Evangelio. Y luego, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. ¿Cómo se anuncia algo? A través de la palabra. Es como nosotros nos enteramos de qué es lo que se nos quiere decir. Luego, para liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué es la proclamación? Es dar esas palabras que tienen fuerza, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Todo es palabra, todo es la palabra. Por eso todas las lecturas de hoy van dirigidas a la palabra de Dios. Por eso el Papa Francisco toma el día 3 del tiempo ordinario y lo enfoca a la palabra, a la importancia que es la palabra. Así es como lo dicen cada uno de estos textos. Acerquémonos a la palabra, hagamos vida la palabra, hagamos vida el Evangelio. La oración colecta el día de hoy, domingo 23 de enero del año 2022, tercer domingo del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas son del ciclo C y corresponde al domingo de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.